El teleférico para personas, el coche eléctrico teledirigido, el autómata dotado de inteligencia artificial, la computadora digital, el juego de ordenador y el concepto de dron autónomo. Todos y cada uno de esos inventos se deben a la misma persona, a Leonardo Torres Quevedo, sí, y todos se desarrollaron desde aquí. Hola a todos, amigos de Entre Tercios y Bifites. Veréis, permitidme que empiece con una anécdota. Y es que una de las cosas más desalentadoras de enseñar ciencia es ver que por parte del alumnado en general no tienen ningún conocimiento de ningún científico o científica en España. Ninguna física, ninguna bióloga, ningún químico, nadie. No tienen ni la más remota idea. ¿El Sol gira alrededor de la Tierra o viceversa? El Sol gira alrededor de la Tierra, sí. Y esto no lo digo porque yo crea que los científicos que hayan nacido en España o en Hispanoamérica son más importantes que los que han nacido en otros países. Pero sí que creo que tener un ejemplo, un referente, alguien al que le puedes seguir los pasos y lo tienes cercano, es, no sé, inspirador. Y creo que las personas, los alumnos que hoy están estudiando ciencia y que les gustaría trabajar en ciencia en el futuro, necesitan esta inspiración y esta confianza. El episodio de hoy es especial, es por eso que me gustaría pediros que os quedarais hasta el final, porque la ciencia os necesita, la ciencia nos necesita y hoy podemos ayudar un poquito. El episodio de hoy va enfocado a Leonardo Torres Quevedo. Los que ya sabéis de quién estoy hablando reconoceréis que es un titán de la ingeniería, y los que no lo conocéis, hoy es vuestro día de suerte, porque hoy vais a saber por qué se le conoce como el Leonardo da Vinci español. Leonardo nació en el año 1852 en Santa Cruz de Iguña, actual Cantabria, en un ambiente de una familia bastante acomodado. Precisamente su padre era ingeniero, del cual se dice que obtuvo sus primeras nociones científicas y su amor por la invención y por la ingeniería. En 1887, cuando Leonardo Torres Quevedo presenta su primer gran proyecto, que es el primer transbordador para personas. Se le ocurrió que este invento era especialmente útil en zonas de alta montaña, como las de Cantabria o el País Vasco en las que él había vivido, de tal forma que se le ocurrió presentar su patente y su proyecto a las autoridades helvéticas en Suiza. Pero a estas no se lo compraron, no le compraron ni el proyecto, ni la patente, ni nada. De hecho, lo rechazaron completamente, en gran medida, a una campaña propagandística bastante xenófoba contra su persona. ¿Usted cree que la inmigración en España es un problema? Sí. No soy racista, porque aquí ya no viene el extranjero trabajado, aquí viene el extranjero ladrón. ¡Hala! Vuelve a España bastante ofuscado, bastante enfadado y guarda el proyecto del transbordador en un cajón, pero solo por un tiempo. I'll be back. Y en Madrid empieza a trabajar en el año 1889 en la Academia de Mecánica Aplicada de Madrid, de la cual sería director en 1907. Para los que no conozcáis, esta institución es de una envergadura brutal. De esta salieron inventos como el espectógrafo de rayos X o el microtomo de Ramón y Cajal. ¡Vaya brutalidad! Un poco más tarde, en 1893, es cuando Leonardo muestra al mundo su segunda gran obra, que son las máquinas algebraicas, y lo presenta en la Academia de Ciencias Exactas de Madrid y al mismo tiempo en la Academia de Ciencias de París. Bueno, ¿y qué es esto de las máquinas algebraicas? Os estaréis preguntando mucho. No os preocupéis, es un trabajo teórico-práctico. ¿Y a qué me refiero con teórico-práctico? Me refiero a que no solo escribe en un artículo cómo funciona el invento, sino que también lo desarrolla. Leonardo es un ingeniero total. Pues bien, es un invento capaz de resolver las raíces de cualquier polinomio de cualquier potencia. Y algunos estaréis preguntando con cara de sufrimiento, pero bueno, ¿qué era un polinomio? De nuevo, no os preocupéis. Un polinomio es una expresión algebraica formada por letras y números unidas entre sí por símbolos de más o menos. Y algunos de vosotros estaréis preguntando ahora, pero bueno, ¿qué eran las raíces de un polinomio? Tranquilos, calma. Las raíces de un polinomio son los valores que le damos a la incógnita de forma que el valor de todo el polinomio sea igual a 0. Aquí tengo un ejemplo. Si tenemos el polinomio x al cuadrado más 2x menos 8, si la x vale 2, el resultado del polinomio es 0. Por lo tanto, podemos decir que la raíz del polinomio, en este caso, sería 2. 2 es una raíz de este polinomio. Bien, pues la máquina de Torres Quevedo era capaz de sacar las raíces de cualquier polinomio sin importar su longitud
y sin importar su potencia de manera mecánica, como una máquina de escribir, de resolver polinomios. Aquí tengo 1000 chimpancés dándole a 1000 máquinas de escribir. Algunos os estaréis preguntando, pero bueno, ¿cuál es la importancia en mi vida diaria de esto de las máquinas algebraicas? A ver, pensad que cada vez que utilizáis una calculadora el sistema es parecido, de forma que las calculadoras que utilizamos hoy en día están basadas en la máquina algebraica de Torres Quevedo, pero no solo las calculadoras, sino también los ordenadores. Pensad que los ordenadores son capaces de resolver problemas de forma muy rápida. Es decir, que la automatización en la resolución de problemas y polinomios, todo eso está basado en los trabajos de Torres Quevedo. Y a lo largo del tiempo han evolucionado en lo que hoy es una calculadora o un ordenador o cualquier máquina capaz de resolver problemas complejos de forma automática. Otra de las invenciones destacables de Leonardo Torres Quevedo durante este tiempo fue el dirigible autorrígido. A ver, estoy seguro que todos habéis visto alguna vez un Zeppelin, aunque sean las películas. Y cuando digo Zeppelin no me refiero al grupo de música, sino que me refiero a esa aeronave con forma de balón de rugby que probablemente habéis visto en películas sobre la Primera Guerra Mundial. Pues bien, el diseño de Leonardo Torres Quevedo es mejor que el diseño alemán. ¿Por qué? Fácil, porque el del diseño alemán tenía vigas en el interior del dirigible, de forma que en caso de colisión todo estallaba en 1000 pedazos. Sin embargo, el dirigible de Torres Quevedo no tenía vigas en el interior, estaba hueco y mantenía esa forma por tensores autorrígidos. Por eso su dirigible era dirigible autorrígido, de forma que si había una colisión era como un balón, rebotaba. Su patente de dirigible fue vendido a la empresa francesa Astra, que produjo durante la Primera Guerra Mundial 30 para el ejército francés y 60 para el ejército británico, y que sirvió para la protección de los buques de las diferentes armadas durante la Primera Guerra Mundial. No conforme con haber mejorado el dirigible mediante los tensores y haberlo hecho autorrígido, en 1903 añade otra mejora más al dirigible, que es el telequino. El telequino es un instrumento que permitía la manipulación y dirección a distancia. Es decir, había convertido el dirigible en un teledirigible mediante el uso de ondas hertzianas. ¿Y qué son las ondas hertzianas? Fácil, son radiación electromagnética. En este caso se trataban de ondas de radio. Es decir, un emisor que emitía código Morse que era recibido por un receptor que se encontraba a distancia y traducía ese mensaje y manipulaba la dirección del dirigible. No llegó a construirse por falta de financiación, pero de haberlo hecho estaríamos hablando que Torres Quevedo habría diseñado el primer dron de la historia. Alucinante, ¿verdad? Viendo que Torres Quevedo estaba inventando cosas muy chulas y evitando así el problema de quedarse otra vez sin financiación, en 1907 se crea una organización llamada Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería de Bilbao. Era un grupo de personas que empezaron a financiar los inventos de Torres Quevedo, es decir, a patrocinar sus inventos. A lo que Torres Quevedo recordó, yo tenía un invento que no podía haber utilizado antes. Creo que tenía uno en un cajón. Aprovechó la nueva financiación para sacar de nuevo el proyecto del transbordador. Y ya por fin vemos su obra hecha realidad. Y vemos que ese transbordador no solo empieza a fabricarse y se empieza a poder ver en España, sino que de hecho en 1916 empieza a funcionar el transbordador en las cataratas del Niágara. Estamos hablando de un transbordador que lleva más de 100 años en funcionamiento, hecho Made in Spain 100% y que no ha tenido ni un solo accidente. Un hito de la ingeniería española, ¿no creéis? ¡Imposible! ¡Imposible! Terminamos la ronda de inventos increíbles con el que es para mí mi favorito. Estoy seguro que muchos de vosotros tenéis una Alexa, o a lo mejor habéis visto la película Terminator. Sayonara, baby. O alguna vez habéis oído hablar de la palabra robot. Pues bien, todo esto de la robótica, inteligencia artificial, es en cierta medida obra también de los trabajos de Leonardo Torres Quevedo. Estoy seguro que no me creéis, pero ¿qué me diríais si os digo que Leonardo Torres Quevedo fabricó en 1912 un ajedrecista automático? Es decir, un tablero de ajedrez con el que podías jugar y respondía a tus acciones de forma automática y mediante inteligencia artificial era capaz de ganar todas las partidas. Estamos hablando del origen de la robotización, del origen de la inteligencia artificial, del origen de la robótica y de la computación.
Una vez hemos visto todos estos inventos, Leonardo Torres Quevedo es sin duda el origen de muchas grandes invenciones que utilizamos hoy en nuestro día, como es la computación, la inteligencia artificial, análisis, aeronáutica, automática, en definitiva, un ingeniero cuyos inventos son de importancia capital para nuestro día a día. Es un ingeniero total. Pero no solo eso, sino que además era una persona inusual en muchos aspectos. Añadir, por ejemplo, que en 1923 se incorporó a la Real Academia Española de la Lengua sustituyendo a Benito Pérez Galdós, gracias a la cantidad de palabras nuevas que había introducido en el diccionario. E incluso en 1927 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Sorbona de París, ganándole en la última votación a Ernest Rutherford, el mismísimo Rutherford que diseñó el modelo atómico, uno de los modelos atómicos más importantes. Pues le ganó en la última votación para el doctor honoris causa por la Universidad Sorbona de París. Si queréis ampliar más información, os recomiendo el programa de Radio Nacional de España A Hombros de Gigantes, llevado a cabo por el profesor Francisco González Redondo, donde explica de manera magistral la relevancia de nuestro inventor más ilustre, o por lo menos uno de los más ilustres del siglo XIX y XX. Y además os recomiendo también su charla TED, que es también muy interesante. Leonardo Torres Quevedo fallece en el año 1936, justo antes de iniciar la Guerra Civil, en la calle Válgame Dios número 3 de Madrid. Y la noticia de su fallecimiento fue absolutamente opacada por el conflicto, lo cual también tiene bastante sentido. Pero no tiene ningún sentido de que hoy en día sea un personaje tan desconocido para el gran público, a pesar de la importancia de todos sus proyectos, a pesar de todos sus inventos y a pesar de su importancia. ¿Quién lo conoce? ¿Acaso no es esto una injusticia? ¿Acaso no es una pena que la casa donde vivió en Cantabria no se haya podido convertir en un museo? ¿Acaso no es una pena que el frontón Betty High, donde en 1905 diseñó sus dirigibles, hoy esté en ruinas y en desuso? ¿Acaso no es esto una injusticia? Veréis, lo cierto es que Leonardo es un genio absoluto, del que deberíamos estar muy orgullosos. Desgraciadamente, los españoles y los hispanos en general no le damos la importancia que merece su figura, ni su legado. Si hubiese nacido en cualquier otro país, como, no sé, Alemania, ahora mismo sería reconocido y respetado en todo el mundo. Y seguramente todos los escolares celebrarían un día de Leonardo Torres Quevedo. Esta reflexión no es mía, sino que es de Francisco Javier Martín Carrascoso, director de la Escuela de Ingenieros de Madrid. Pero ahora la pregunta sería, ¿vamos a dejarlo todo como está o vamos a promover un cambio? ¿Vamos a empezar a ser conscientes de la importancia de invertir en I+D+I y valorar realmente el trabajo científico de los hombres y mujeres que trabajan en ciencia, que trabajan por nuestro progreso, que trabajan por nuestra mejora en todos los sentidos? Es por eso que hoy no solo quiero hablar y divulgar sobre Leonardo Torres Quevedo y sus inventos, lo cual está muy bien, sino que quiero hacer una divulgación más activa. Y sé que es algo muy difícil, que probablemente no lo consiga. Es precisamente por eso por lo que necesito vuestra ayuda. Si sentí lo que yo siento respecto a la ciencia, si observáis como yo observo que en general existe un menosprecio por el trabajo científico y que esto debe cambiar, os pido por favor que apoyéis la siguiente petición en change.org. He escrito de mi puño y letra una carta para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que os dejo para que la leáis. Si estáis de acuerdo con ella, por favor, me gustaría que apoyarais la petición en change.org para pedirle al alcalde de Madrid que restaure y promueva la apertura de un museo a la figura de Leonardo Torres Quevedo en el frontón Betty High, que actualmente está en desuso y podría ser utilizado para que las nuevas generaciones dejaran volar su imaginación y se convirtieran en la próxima generación de ingenieros e ingenieras que cambien completamente el mundo. Sé que esto no cambia la financiación, ni cambia todos los problemas que tiene España, ni I+D+I, pero si queremos valorar lo que hacemos hoy, nuestro presente, un primer paso es reconocer a nuestro pasado. ¿No creéis? No me queda nada más que decir, salvo que si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un like, dejádmelo saber en los comentarios. Si os están gustando los vídeos, suscribíos, estad atentos a todas las novedades. Recordaros también que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook o Instagram. Y nada más, no tengo nada más que añadir. Cuidad mucho, un abrazo, adiós.